lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:46. Le damos el buenos días en la recta final de nuestro espacio a Verónica Supilhuicha. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Alas de Colibrí. Qué gusto, Verónica, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias. Le hemos invitado a Verónica para hablar de un tema que tal vez es muy pertinente, sobre todo en estas fechas. Mañana es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y claro, se habla de las violencias, las diferentes violencias que enfrenta la mujer. Y una de ellas es la trata de personas. Otra forma de violencia titulamos justamente nuestra invitación contra la mujer. ¿Qué reflexión tienen ustedes al respecto, Verónica, en la Fundación? Bueno, primero agradecer por generar este espacio que justamente conmemora la lucha de las mujeres, ¿no? Por un mundo que no tenga estas graves violencias. Y una de ellas, como tú bien lo mencionabas, es la trata de personas. Un delito y una grave violación a los derechos humanos que es absolutamente invisibilizado y que hoy más que nunca nos enfrentamos a un reto y a un desafío de ver exacerbada esta grave violación a los derechos humanos, en donde los sujetos y sobre todo las mujeres, y nótese de ellas, las mujeres, las niñas y las adolescentes son las que más víctimas son. ¿Puede acercarse un poquito más al micrófono? No sea malito. Ahí. Ok. ¿Estas estadísticas son oficiales? ¿Hay estadísticas oficiales en este sentido? Hay estadísticas por parte del Ministerio del Interior, que es quien lleva o lidera la política pública en torno al tema de trata de personas acá en el Ecuador. Sin embargo, esta estadística tiene un alto subregistro. Y el alto subregistro se debe a que no se reconoce el delito de trata de personas. Quien es víctima no sabe que está siendo víctima de un delito. La población, las mujeres migrantes irregularizadas, por ejemplo, no van a poner la denuncia, no van a pedir ayuda porque piensan que van a ser deportadas o detenidas o porque ellas están cometiendo un delito. De tal manera que, lamentablemente, lo que nosotros tenemos frente a nosotros es una grave violación a los derechos humanos que es absolutamente invisibilizada por la naturaleza propia de este delito. Es un delito invisible. Tú puedes estar frente a una víctima de trata y no darte cuenta que es una víctima. A ver, expliquemos en ese sentido qué es la trata y cómo identificamos la trata, Verónica. La trata de personas, primero, es una grave violación a los derechos humanos, es un delito que está tipificado en el Ecuador desde el año 2005 y estas son las características principales de la trata. Una persona, un tercero, capta a una persona, la traslada a través de engaños, falsas promesas, ofertas falsas, enamoramiento, seducción, la traslada de un lugar a otro con un único fin, y el fin es la explotación en cualquiera de las 7 formas que tiene establecido el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, que son la explotación sexual, la explotación laboral, la mendicidad, el reclutamiento forzado, sea para conflictos armados o sea para fines delictivos, el matrimonio forzado, el matrimonio servil, la extracción de órganos. Cualquiera es esa dinámica, cualquiera es ese abanico de posibilidades de explotación en contra de una víctima. Pero ¿por qué te digo que es invisible? ¿Por qué es tan difícil de identificar? Porque en el transcurso de todo ese proceso, el tratante lo que hace es intimidar, amenazar, engañar, ofrecer temas que son muy complejos de que una mujer, un adolescente pueda darse cuenta de que está dentro de una red de explotación. ¿Y cuál es el fin? A través de esta persona, a través de las mujeres, porque el 80% de víctimas de trata en el mundo son mujeres y sobre todo con fines de explotación sexual, y de estas mujeres el mayor porcentaje son mujeres adolescentes y son niñas. No conocen que están siendo víctimas de trata y no avisan porque están amenazadas ellas o están amenazadas sus familias, porque estas redes de trata están vinculadas al crimen organizado, al tráfico de drogas. O porque tal vez hay una necesidad también. Y también hay realidades. A ver, el tema es que la trata de personas no aparece mágicamente de la nada, aparece sobre un contexto social, cultural y económico de deprivación social, cultural y económica en contra de las mujeres. No en vano, la mayor brecha que nosotros tenemos en el país es de las mujeres. Poco acceso a la educación, poco acceso a salud, poco acceso a vivienda. Y dentro de este caldo de cultivo de inequidad es en donde operan las redes de trata. Porque los tratantes no van y no buscan a víctimas de la trata en los estratos altos o en las universidades privadas. Van y buscan víctimas de trata cuando están fuera del sistema educativo, en los barrios en que no está presente el Estado y donde existen unas serias carencias que lo que hacen es llegar y ofrecer la posibilidad de una vida mejor, la vida que no están teniendo, la alimentación que no tienen, el cuidado que no tienen, la protección que no tienen, y por lo tanto es muy fácil que yo pueda acceder a eso. Pero ningún tratante llega diciendo: hola, ¿sabes qué? Te voy a explotar
sexualmente o laboralmente por 3 años hasta que te enfermes o hasta que te mueras, sino que van y dicen yo te voy a dar una mejor vida. Y esto, digamos, está en la ley, pero usted dice sigue siendo un delito invisible. A ver, sigue siendo un delito invisible, pero además de eso sigue siendo un delito que es poco sancionado, fíjate. ¿Qué tipo de sanciones establece la ley? Las sanciones que establece la ley, dependiendo de las agravantes, va la pena entre los 19 y los 32 años. Pero es importante esto, del 100% de casos judicializados, apenas podemos tener sentencias condenatorias en máximo el 10% de casos. ¿Qué pasa con ese 90% de casos que no son sancionados, que han quedado en la impunidad? ¿Es que acaso no hubo el delito? No, lo que pasa es que el delito de trata es todo un proceso de investigación que requiere una policía especializada, unas fiscalías que no lo tenemos. Especializadas. Tenemos policía especializada, pero tenemos una policía especializada para todo el país que aproximadamente tiene 40 miembros. ¿40 miembros para todo el país? Para todo el país. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer un proceso de investigación adecuado cuando tienes una policía que está tan reducida? ¿Y tenemos una fiscalía especializada? Tenemos las FEDOTI, que son las fiscalías especializadas, efectivamente, no se constituyeron desde hace mucho tiempo. Fiscales excelentes, profesionales, que han hecho su buen trabajo. Sin embargo, ojo, volvemos al tema de la centralidad versus lo que son las ruralidades. Acá en Quito, en las grandes ciudades, podemos tener fiscales que están especializados, sensibilizados, comprometidos, pero ¿qué pasa en los grandes territorios que son más distantes? ¿Qué pasa en las zonas de frontera norte, frontera sur? ¿Qué pasa en las zonas del oriente? Ahí, lamentablemente, todavía nos hace falta tener fiscalías que estén especializadas y que conozcan del delito de trata. Hay casos que son claramente delitos de trata, pero que no son judicializados. ¿Es un problema de la ley o es un problema de la estructura que tenemos en el Ecuador, o es la ausencia de política pública? ¿Qué es? ¿O es una combinación de todo, Verónica? O sea, la respuesta más fácil es decir que es una combinación de todo, ¿no? Claro. Sin embargo... O la respuesta más fácil también es decir, es la ley, y no siempre es la ley. Sí, sin embargo, a ver, aquí hay varios factores que intervienen. El primero, y que para mí es radical, es la naturalización de todas las formas de explotación y de todas las formas de violencia. Porque si tú te vas, porque nosotros que hacemos gestión de casos, que conocemos los casos, personalmente me he ido a poner conocimiento de un presunto delito de trata, porque esa es nuestra obligación. Nosotros como sociedad civil ponemos en conocimiento el presunto caso de un delito de trata. Para que investigue las autoridades. Para que investigue. Es su responsabilidad de la autoridad de investigar y sabrá cómo lo resuelve. Pero vamos y nos dice, ¿sabe qué? No es un caso de trata. ¿Por qué? Porque existe un proceso de naturalización de la explotación sexual, de la explotación laboral. ¿Sabe qué? Entre que no tenga que comer y por lo menos ahí le estén dando un techo donde dormir, más bien debería estar agradecido. La trata de personas. Mira, tú debes conocer, y todos y todas acá lo conocemos, lo natural que es o que era que niñas de 10, 11, 12 años del campo, de la ruralidad, vayan a las grandes ciudades, a las casas de familia, a ser empleadas domésticas, primero, sin respetar la edad mínima de trabajo, sin derecho a ningún tipo de educación, de salud, de vivir en familia, el derecho a su desarrollo. Y eso era normal. Y al contrario, decían, pucha, pero si tú deberías agradecerme a mí. Que le dan un techo y le dan comida. Que le estoy dando un techo y le estoy dando un plato de comida, cuando ella podría estar muriéndose del hambre. Mira, todo eso, primero es en la base, cómo nosotros naturalizamos todo tipo de violencias. Y si es que con esa base, yo soy un operador de justicia, y llega un caso a mí, muy claramente voy a decir, yo no sé de qué me está hablando usted. Si esto es porque se fue con el novio, fíjate, muchas veces nosotros hemos tenido casos de trata que comienzan con un proceso de desaparición, que vamos, colocamos la denuncia y las respuestas de algunas autoridades, de algunos policías es que ya se fue con el novio. Ya se ha debería ir con el novio, entonces ¿para qué le están buscando? Y lo que decía, volvemos al tema de cómo opera la trata de personas. Ningún tratante llega y te dice yo te voy a explotar a ti hasta que te enfermes o ya no me sirvas y te voy a desechar como un objeto. No, sino que van, te amo, te quiero, te adoro, te voy a dar una mejor vida porque aquí te están maltratando en tu familia, porque a ti tú no tienes que comer, porque a ti no estás estudiando, vamos conmigo. Es el amor de la vida. Se van y después de un mes, después de 2 meses, comienza un proceso de explotación. Sí, efectivamente,
pasa eso y pasa mucho más de lo cotidiano. Ese es el segundo nivel. Entonces, si es que tú tienes un sistema de operadores de justicia que no han deconstruido esta concepción de las violencias, de la trata, de la explotación, entonces tú vas a ir con esa precomprensión a operar justicia. Entonces, por eso es que tienen que ver con varios factores. Y otro que me parece que también se lo tiene que hablar es el hecho de que va a ser mucho más fácil que yo como tratante vaya a un barrio que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene seguridad, que no tiene alcantarillado, que no tiene educación, que salí del sistema educativo porque no puedo sostenerme en el sistema educativo, o que soy migrante irregularizada porque no tengo la posibilidad de una regularización migratoria en la crisis actual que nosotros vivimos, y es mucho más fácil que yo vaya y le ofrezca cualquier cosa y yo diga que sí. Porque estoy segura que hoy, quien nos escucha, si es que no tiene trabajo, si es que no tiene comida, si es que tiene hambre, si es que está con deudas, si es que está angustiado por la situación económica que está viviendo, alguien llega y le ofrece irse, por ejemplo, a Estados Unidos para trabajar en una plantación, lo va a hacer. Pero sucede que cuando llegue allá va a ser víctima de trata con fines de explotación laboral muy posiblemente, y su vida va a estar en riesgo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Hubo un caldo de cultivo que facilitó que las redes de trata operen en el país y en el mundo, y el caldo de cultivo es la inequidad y la injusticia. La exclusión social. La exclusión social. Claro, que digamos es un tema que no siempre se habla. O sea, aquí somos reactivos pero no preventivos. Así es. Y una manera justamente de prevenir es el ir cerrando las brechas sociales que tenemos en el Ecuador. Creo que no lo habías podido decir mejor, porque el tema de prevenir la trata hay que hacerlo, por supuesto, hay que hacer campañas de prevención, de tener de pronto mecanismos de protección, mecanismos de cuidado, pero no podemos poner un paño de agua tibia a un grave problema que nosotros tenemos. La trata de personas se sustenta sobre un sistema inequitativo, sobre un sistema capitalista, sobre un sistema que le da más valor al capital que al ser humano, y que no le interesa cuál es el destino, sobre todo de las mujeres, y de esas mujeres, sobre todo de niñas y adolescentes, porque son convertidas en objeto de consumo. Acá nos dice un oyente, Sandra, dice: a mí hace menos de un año mi patrono me dijo que debía agradecer que me ha dado de comer cuando yo retribuí con mi trabajo, todo por no pagar mi jubilación. Mira, ahí no podemos hablar de un caso de trata, pero sí de explotación laboral. Ojo, sí, pero fíjate, eso que nos comparte Sandra en su mensaje, y gracias por hacerlo, es un reflejo de cómo naturalizamos los procesos de explotación. Es un ejemplo de cómo vivimos en un espacio y vivimos en un país en donde cada vez con mayor preocupación vemos cómo tenemos que sobrevivir a costa de lo que sea, inclusive a costa de nuestra propia dignidad. Y creo que eso es lo que nosotros hoy, este 8 de marzo, tenemos que reivindicar: la recuperación de la dignidad, la recuperación de nuestra dignidad como mujeres trabajadoras, como mujeres capaces y con el derecho de decidir por nuestro proyecto de vida. Y eso no se lo hace mágicamente, ni de la noche a la mañana. Eso es un proceso, primero de lucha, y segundo de entender cuáles son las estructuras que facilitan y promueven estos procesos de explotación. Verónica, gracias por estos minutos. Interesantísima charla. Muchas gracias a ti también. Acá Silvia Morales nos decía: el Estado nos ha desprotegido por todo lado. Así es. Mención que hace nuestra oyente. Gracias a nuestra invitada Verónica Suplihuicha de la Fundación Alas de Colibrí, que ha estado con nosotros hablándonos de la trata, que es una de las violencias que enfrentan las mujeres, tema del cual hay que seguir hablando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.